Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cantera Fuentes y en esta práctica de laboratorio que se llama El mundo funciona con circuitos, vamos a realizar la siguiente actividad, que se trata de crear un circuito simple con una batería de 9 voltios y crear un circuito simple con una batería de 1.5 voltios. Aquí nos da los recursos necesarios. Vamos a necesitar la batería de 9 voltios, la batería de 1.5 voltios, un LED, una resistencia de 330 ohm, cables de acoplamiento, cable rojo y el cable negro. Entonces vamos a hacer esta práctica. Vamos a realizarla en Tinkercad. Es un programa de simulación en línea. Vamos a empezar agregando los componentes tal y como nos lo muestra en la topología: la batería, la resistencia y el LED. Entonces aquí tengo abierto el programa. Vamos a agregar nuestra batería, vamos a agregar el LED y también vamos a agregar nuestra resistencia. La resistencia debe de ser de 330 ohm. 330 y ohm. Entonces vamos a conectarlos. Nos dice que cada LED tiene dos patas de metal. Normalmente una pata es más corta que la otra. La pata más corta es el lado negativo del LED, llamado cátodo, y la parte positiva se llama ánodo. Entonces vamos a hacer la conexión como nos lo muestra en la topología. Vamos a conectar la resistencia al cátodo. Vamos a hacer esta parte. Vamos a conectar nuestra resistencia al cátodo a la parte negativa. Y vamos a conectar la parte del ánodo a la parte positiva de la batería, tal y como nos lo dice en la práctica. Hacemos la conexión y entonces nos dice: nota, no permita que los cables rojo y negro se toquen entre sí. Si conectar directamente un polo de la batería con el otro puede generar un riesgo de explosión o incendio. Entonces vamos a hacer la simulación para contestar esta pregunta. Entonces aquí vemos que el LED enciende correctamente. De igual manera lo podemos cambiar de color y nuestro LED enciende. Entonces pues nos pregunta que si encendió el LED y la respuesta es sí. Nos dice: si el LED no encendió, verifique que el circuito se haya conectado correctamente. Si el lado incorrecto del LED se conectó a la resistencia, el LED no encenderá. Entonces dice: ¿por qué es necesaria la resistencia para este circuito? Mi respuesta fue: porque este no soportaría el voltaje de la batería y cortaría la vida del LED. Y vamos bien en esta parte. Nos pasamos al siguiente punto. Entonces vamos a intercambiar la batería de 9 voltios por una de 1.5 voltios. Bien, vamos a hacer esta parte. Quitamos nuestra batería de 9 voltios y agregamos la de 1.5 voltios. Entonces dice: quite la batería de 9 voltios, que es lo que hicimos, y vamos a unir la terminal no utilizada del cable de acoplamiento negro al lado negativo de la batería. Entonces este es nuestro cable de acoplamiento
negro lo vamos a agregar al lado negativo y vamos a unir también la terminal utilizada del cable de acoplamiento rojo al lado positivo de la batería. Entonces hacemos lo mismo con el anodo al lado positivo y nos quedaría de esta manera. Entonces vamos a hacer la simulación para ver si el LED encendió o no. Entonces vamos a iniciar la simulación y vemos que el LED no enciende. Entonces la respuesta a esta pregunta sería que no. Y nos pregunta por qué. Entonces, pues porque el voltaje de la batería no es suficiente para hacer que nuestro LED encienda. Y en la última parte nos deja una reflexión que dice: ¿es posible usar varias baterías AA o D para iluminar el LED? Y la respuesta a esto es que sí es posible. Nos dice que cuántas baterías de 1.5 voltios se necesitan para iluminar un LED de 5 milímetros. Entonces mi respuesta es: depende de los voltajes que se acumulen para no afectar la vida del LED. Bien, esto sería todo de esta práctica y muchas gracias.